Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en una historia que promete ser absolutamente fascinante. Si alguna vez se han preguntado sobre las verdades ocultas detrás de las grandes historias de amor, o si disfrutan de esos relatos que te dejan con la boca abierta, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desentrañar los secretos de Mert Afra, un amor que resiste todo, la verdad revelada. Si lo han escuchado bien, vamos a ir más allá de los titulares y a descubrir qué hay detrás de este supuesto amor inquebrantable. Me encanta poder compartir estos descubrimientos con ustedes, y espero que, al igual que a mí, a ustedes también les apasionen estas historias. Pero antes de que nos adentremos en todo el misterio, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es lo mejor que pueden hacer. Es totalmente gratis, solo tienen que darle a ese botoncito rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan un montón y así nos aseguramos de que no se pierdan nada de lo que traemos para ustedes. Así que, ¿qué es exactamente Mert Afra, un amor que resiste todo? La verdad es que este título, por sí solo, ya es bastante intrigante, ¿no creen? Nos evoca imágenes de pasión desbordante, de obstáculos insuperables y de un vínculo que parece desafiar las leyes de la naturaleza. Pero, ¿cuánto de esto es realidad y cuánto es pura fantasía creada por la prensa o por la propia narrativa que se ha construido alrededor de ellos? Esa es la pregunta que nos impulsa hoy. Vamos a explorar la historia de Mert y Afra, no solo como una pareja, sino como dos individuos que, según se dice, han enfrentado pruebas y tribulaciones dignas de un guión de película. Queremos entender el origen de su relación, los rumores que los han rodeado y, sobre todo, esa verdad revelada que el título promete. Estamos hablando de sacrificios personales, de presiones externas, de malentendidos que se magnificaron, o quizás de una fuerza interior que realmente los mantuvo unidos a pesar de todo. La verdad a menudo se encuentra en los detalles, en las entrevistas no dichas, en las miradas que lo dicen todo. Y eso es lo que intentaremos desenterrar juntos. A lo largo de este vídeo, vamos a analizar diferentes facetas de su relación. Comenzaremos por el principio, por cómo se conocieron, por esas chispas iniciales que encendieron la llama. ¿Fue amor a primera vista? ¿O un sentimiento que se cultivó con el tiempo y la experiencia compartida? Luego nos adentraremos en los momentos difíciles, esos todo a los que el título hace referencia. ¿Qué tipo de desafíos se enfrentaron? ¿Fueron problemas de fama, diferencias personales, presiones familiares o quizás algo completamente inesperado? Y mientras exploramos estas dificultades, intentaremos dilucidar cómo, supuestamente, lograron resistir todo. ¿Qué estrategias utilizaron? ¿Qué recursos internos o externos les permitieron superar las adversidades? Y lo más importante, ¿qué significa realmente esa verdad revelada? ¿Es una confirmación de su amor eterno, o quizás una perspectiva más compleja y matizada de su vínculo? Prepárense para un viaje de descubrimiento porque la verdad, como suelo decir, siempre es más interesante que la ficción. Comencemos por el principio, por los cimientos de esta historia. Se dice que Mert y Afra se conocieron en circunstancias bastante, digamos, ordinarias, ¿verdad? Pero a menudo, son las historias más sencillas las que esconden las más profundas emociones. Las anécdotas que circulan sugieren que su conexión no fue un relámpago, sino más bien un fuego lento que se fue avivando con el tiempo. Se habla de una amistad que evolucionó, de complicidad y de un entendimiento mutuo que iba más allá de las apariencias. ¿Se imaginan? Dos personas que sin darse cuenta, se van convirtiendo en el pilar del otro, en ese confidente que entiende hasta los silencios. Y esa, amigos míos, es a menudo la base de los amores más sólidos, de aquellos que no se tambalean ante la primera tormenta. Pero por supuesto, la vida real rara vez es un cuento de hadas lineal. Y es aquí donde entra en juego la parte de un amor que resiste todo. Los rumores y las especulaciones sobre sus vidas, especialmente dada su exposición pública, han sido constantes. Hemos escuchado de todo, desamores, celos, diferencias irreconciliables, presiones de la industria e incluso, en algunos momentos, rupturas que parecían definitivas. ¿Cómo es posible que ante todo esto su relación haya logrado perdurar, o al menos, haya dado la impresión de hacerlo? La clave podría estar en la forma en que gestionaron la atención mediática. ¿Supieron proteger su espacio íntimo? ¿O quizás aprendieron a navegar las aguas turbulentas de la fama con una estrategia particular?
La verdad revelada, sospecho, no es solo sobre el amor en sí, sino sobre la resiliencia humana frente a la adversidad pública. Quiero que piensen en esto, en un mundo donde las relaciones son a menudo fugaces, donde la presión por mantener una imagen perfecta es abrumadora, y donde las redes sociales pueden amplificar cada pequeño detalle. Mantener un vínculo fuerte es una tarea hercúlea. ¿Qué tipo de fortaleza interior, qué tipo de compromiso mutuo, se necesita para superar no solo los problemas personales, sino también el escrutinio constante de miles, a veces millones, de ojos? Podríamos estar hablando de un amor forjado en el fuego de la experiencia, un amor que ha aprendido a tolerar las imperfecciones, a perdonar los errores y a priorizar la unión por encima de todo lo demás. La verdad revelada podría no ser una sola cosa, sino un conjunto de revelaciones. Quizás sea la comprensión de que su amor no es perfecto sino real. Quizás sea la constatación de que las apariencias engañan y que detrás de las sonrisas forzadas en las alfombras rojas, hay una lucha constante. O tal vez, y esta es la posibilidad que más me ilusiona, la verdad revelada sea una demostración de que el amor verdadero, ese que se basa en el respeto, la admiración y un profundo cariño, tiene el poder de superar incluso los obstáculos más desalentadores. Pensemos en los momentos clave que han marcado su historia, aunque solo sean los que se han hecho públicos. ¿Hubo alguna crisis particular que los haya unido más? ¿Algún evento que los haya obligado a tomar decisiones difíciles? A menudo son estas experiencias las que definen la fuerza de una relación. Si podemos identificar esos puntos de inflexión, podremos empezar a entender la magnitud de su resistencia. Y no solo eso, sino que también podremos aprender de ellos. Porque al final, aunque hablemos de Mert y Afra, lo que realmente buscamos es inspiración y lecciones aplicables a nuestras propias vidas y relaciones. Además, es importante considerar la perspectiva individual. ¿Cómo ha impactado su relación en el desarrollo personal de Mert y de Afra? ¿Se han apoyado mutuamente en sus carreras, en sus sueños, en sus momentos de duda? Un amor que resiste todo a menudo, se caracteriza por ser un catalizador de crecimiento, una fuerza que impulsa a las personas a ser mejores versiones de sí mismas. Si han logrado eso el uno para el otro, entonces estamos hablando de algo verdaderamente especial. Y aquí viene la parte crucial, la verdad revelada. ¿Qué significa exactamente? Se trata de una confesión pública, de una entrevista íntima, de una serie de eventos que han cambiado la percepción pública de su relación. A veces la verdad solo se revela a través de la persistencia, a través de la demostración constante de un compromiso. Puede que no haya una única revelación espectacular, sino más bien una construcción gradual de la comprensión, una acumulación de pruebas que apuntan en una dirección. Quiero que reflexionemos sobre las diferentes interpretaciones que se han dado a su historia. En el mundo del entretenimiento, las narrativas se construyen y deconstruyen constantemente. ¿Hasta qué punto lo que vemos o leemos es lo que realmente sucede? La verdad revelada podría ser, precisamente, el desmantelamiento de algunos de esos mitos, la presentación de una realidad más auténtica y quizás, menos glamorosa, pero mucho más significativa. Finalmente, este análisis de Mert Afra, un amor que resiste todo, la verdad revelada, nos lleva a una conclusión clara: las historias de amor, incluso las que parecen sacadas de un cuento, están llenas de matices y de desafíos. Lo que hemos explorado hoy nos muestra que la fuerza de un vínculo no reside en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de afrontarlos juntos, con determinación y sobre todo, con un amor que sea genuino y duradero. Hemos visto cómo los cimientos de una relación, su evolución a través de las dificultades y la importancia de la autenticidad, son cruciales para su supervivencia. La verdad revelada, en este caso, parece ser una invitación a mirar más allá de la superficie y a valorar la resiliencia y el compromiso que sostienen las relaciones que realmente importan. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan profundo de Mert Afra, un amor que resiste todo, la verdad revelada. Espero de corazón que les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre su historia? ¿Creen que el título hace justicia a su relación? ¿Tienen alguna otra interpretación de lo que podría ser la verdad revelada? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestras conversaciones. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor,
no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!